En el Amazonas nace la leyenda de las lágrimas de la luna. Un solo pétalo del árbol era capaz de romper cualquier hechizo y acabar con toda enfermedad. Mucha gente buscó el famoso árbol, pero solo uno estuvo tan cerca de él, el gran conquistador Don Lope de Aguirre. Pero sucede que la jungla protegía al árbol. Don Aguirre, al estar al borde de la muerte, fue encontrado por nativos guardianes del árbol, quienes curaron sus heridas y lo cuidaron. Don Aguirre quería la punta de la flecha sagrada, la llave para hallar las lágrimas de la luna. El jefe de la tribu se negó a dársela y termina en una masacre en contra de su gente. Los conquistadores fueron condenados a nunca separarse del río y vivir eternamente. En la época actual de la película, alrededor del año 1916, está MacGregor y su hermana Lily solicitando acceso a un museo en Londres. Las autoridades no le conceden el permiso. Entonces MacGregor empieza a distraer a los asistentes y Lily desea entrar por su cuenta haciéndose pasar por una secretaria del museo, donde se encuentra con un señor fino y elegante que también está husmeando por dicho lugar. Después de una pequeña conversación, el señor le dice a Lily que la oficina de secretarias está en el segundo piso. Dentro de la sala de reliquias, Lily empieza a buscar algún objeto en especial. Finalmente lo encuentra. Este está en una caja junto a otros objetos de valor. Dicho objeto era la flecha sagrada. El señor elegante que estaba husmeando por el lugar había pagado al gerente del museo nada más que varios lingotes de oro macizo por la flecha sagrada, y notan que no estaba en la caja. En eso aparece Lily por ahí. Empiezan a perseguirla. Ella tiene mucha destreza, hace todo bien, pero queda atrapada colgando en una escalera. El señor adinerado le pide el cofre para que le deje subir y ella se lo da, pero este lo lanza y Lily cae sobre un carro. El señor, quien en realidad es el príncipe Joaquín, descubre que fue estafado. Tenía un tucán en lugar de la flecha. Pide información de la chica al gerente del lugar. Lily y MacGregor planean su viaje al Amazonas. En otro escenario, en el Amazonas está el capitán Frank, un hombre con un gran físico que posee un barco viejo donde lleva a unos turistas europeos. Él les cuenta chistes muy malos y los pasajeros empiezan a aburrirse. También les hace muchas bromas pesadas que él preparó junto a otros amigos para hacer la experiencia inolvidable, tales como tribus que comen humanos e hipopótamos hambrientos. Todo tenía un único fin, por supuesto: que los turistas le paguen más para que los saque más rápido del dicho lugar. Lily y su hermano llegan al puerto del río Amazonas. Ella lleva pantalones y esto llamaba demasiado la atención de la gente, ya que no era apropiado para esa época. Ellos buscaban al señor Nilo, un caballero adinerado que posee todos los barcos del puerto, excepto el barco del carismático Frank. Frank le debe dinero a Nilo, que le pidió prestado para comprarse un motor para su barco viejo. Sucede que no tiene dinero suficiente para pagar y este termina perdiendo su motor y la llave del barco. Lily y MacGregor buscan al señor Nilo en una casa de apuestas. Ella finalmente da con su oficina, pero dentro encuentra a Frank, quien había entrado a la oficina para sacar las llaves de su barco que le había quitado el señor Nilo. Él se hace pasar por el señor Nilo. La chica le explica que quiere viajar a lo largo del río Amazonas buscando la mítica lágrima de la luna. Le muestra un mapa y le explica que quiere explorar la zona. Finalmente llegan a un acuerdo bajo un enorme precio por el viaje, debido a los riesgos que este involucra.
y la ambición del señor Frank. En eso llega su hermano con el verdadero señor Nilo y terminan despachando al pobre Frank. En dicha situación llega un jaguar hambriento al lugar y genera mucho pánico en la gente. Sin embargo, Frank compite mano a mano con el feroz animal. Logra reducirlo después de una gran batalla. Lily, al ver tal escena, queda sorprendida y nuevamente decide contratarlo para el viaje. Obvio, por un precio menor a lo acordado, debido a las mentiras del capitán. Llega la hora de embarcarse, pero secuestran a Lily, quien es defensora de los animales, y ella es atrapada en una jaula. Los secuestradores logran llevarlo a un lugar donde hay muchas aves, pero ella escapa de la jaula. Frank va a ayudarla enseguida, pero la chica, en lugar de escapar, se pone a rescatar animales enjaulados. Frank se lanza al río para llegar al bote, pero Lily no puede seguirlo debido a que no sabe nadar. Finalmente logra escapar por las cuerdas. En otro escenario, sale el príncipe Joaquín en un submarino y empieza a atacar el barco donde viajaban. Joaquín decide lanzarles un torpedo para evitar que escaparan, pero el gran capitán Frank hace una increíble maniobra para evitarlo. Producto de esta explosión, el submarino pierde el control y termina aplastando todos los barcos y el puerto del señor Nilo, quien maldice a Frank con mucha ira. Ya en la majestuosidad del río Amazonas se ven unos hermosos delfines rosados y Lily los observa. Mientras tanto, Frank empieza a contar sus chistes malos y sin sentido al señor MacGregor, quien, a diferencia del resto, les causa mucha gracia y empieza a reírse. Lily está encantada con la belleza del río Amazonas y hace el uso de su cámara para capturar aquellos momentos. El príncipe Joaquín decide trazar una nueva ruta por el río y hace una mención a la leyenda del gran conquistador Aguirre. Los hermanos ingleses están hambrientos y el capitán decide atrapar una rata que usará como carnada para atrapar pirañas. El hermano delicado de Lily decide ir a dormir, pero sale asustado, muerto del pánico, porque un jaguar estaba en su cama. En eso Frank tranquiliza al animal con solo decirlo que se calme. Resulta que era su mascota y se llamaba Próxima. Confiesa también que la pelea del inicio con el jaguar fue actuada. Joaquín llega al lugar donde estaban atrapados los conquistadores, un hoyo profundo y seco. Ahí despierta al gran Aguirre junto a sus subordinados. Hace un pacto con darles agua del río a cambio que lo ayuden a obtener el árbol milagroso. Aguirre acepta el trato y empieza a regenerarse con sus demás compañeros. El capitán Frank nota que tienen la flecha y manda a su tierna mascota para quitarle a MacGregor. De pronto empiezan a entrar en aguas turbulentas, poco navegables. Se empiezan a caer las cosas del barco y todo el ambiente se torna en shock. Llegan al borde de una gigantesca catarata. Por el colmo, el motor falla. Después de tantas maniobras del gran capitán, logran salir del tormentoso lugar. Frank pide a su mascota la flecha que lo encargó, pero el jaguar estaba muy ebrio. Vomita y luego se cae dormido. Resulta que este tomó licor que se cayó mientras el barco estaba en mucho movimiento. La chica decide investigar y nota que el capitán tenía mucha información sobre el árbol milagroso. Ella se va a recriminarle por la información que ocultaba. El capitán confiesa que hace algunos años también buscaba dicho árbol y no hay forma de encontrarlo. Lily agrega que ella tiene la llave. En eso todos son dormidos por una tribu extraña del Amazonas. Les llevan a sus casas que están en los árboles. Tienen atados a todos. El capitán habla con ellos,
porque conoce de su idioma. El jefe de la tribu quiere la punta de la flecha, pero Lily se niega a entregársela. El jefe decide que comerá su carne si no lo hace, pero ella logra liberarse y empieza a atacar. Lo raro es que nadie de la tribu intenta someterla. De pronto todos empiezan a reír y resulta que era una broma muy mala del capitán Frank. Un miembro de la tribu descifra la ubicación exacta del árbol. La chica piensa ir sola y le paga todo lo acordado con Frank para que éste ya no lo siga. Piensa ir al siguiente día. Todo está tranquilo en la noche, pero de repente aparecen unos individuos con un aspecto horriblemente deforme que empiezan a atacar a la gente de la tribu. Era el gran Aguirre, quien junto a sus hombres logran robar la punta de la flecha tan valiosa. Frank, tras una heroica batalla con Aguirre, logra rescatar nuevamente la flecha y termina apuñalado cayendo por el precipicio. Los hermanos, quienes ya tenían la flecha en sus manos, deciden escapar, pero terminan separados en la inmensidad del Amazonas. Después de una larga búsqueda, Lily encuentra a Frank y a su hermano. Milagrosamente Frank estaba vivo. En el camino en búsqueda del árbol, Frank cuenta que tiene 395 años y formó parte de la misión de Aguirre en el año 1556. Ambos crecieron como hermanos, aunque realmente no lo eran. Él era el cartógrafo que dibujó el mapa de Lily. Aguirre buscó en el árbol porque su hija estaba a punto de morir. Sin embargo, cuando unos nativos lo ayudaron, Aguirre se portó muy mal porque no le dieron la flecha que es la llave del árbol. Frank no permitió eso y se rebela en contra de sus compañeros y de Aguirre. Cuando el jefe de la tribu estaba muriendo, lanzó una maldición a todos, y esta consiste en que no podrán morir ni alejarse del río por toda la eternidad. Con el tiempo, se encontró con sus compañeros, el gran Frank, e hizo que estuvieran presos en el hoyo donde fueron encontrados por el príncipe Joaquín. Frank comenta que buscó el árbol por mucho tiempo, pero realmente nunca logró encontrarlo. En otro escenario, el malvado Joaquín toma por prisionero al hermano de Lily. Lo amenaza con matarlo si no le da la información de la ubicación del árbol. Mientras tanto, Frank y la chica británica tienen un viaje romántico. Obvio que ninguno se atreve a ir más allá, pero la conexión entre ellos estaba muy presente. Llegan a la ubicación exacta del mapa. Frank encuentra una palanca debajo del agua, la cual estaba enterrada, pero él no puede entrar, así que Lily realiza la delicada tarea mientras Frank le da respiración boca a boca para no perder el oxígeno. Todo iba bien hasta que él es atacado por pirañas hambrientas. Lily lucha con la palanca y finalmente logra abrirla, pero cae inconsciente. De repente, el nivel del agua empieza a bajar y queda al descubierto una majestuosa construcción que confirma la existencia de tal lugar. Ambos están felices, pero Frank confiesa que cuando encuentra el árbol, él desea descansar en paz, que ya vivió mucho tiempo. La doctora no acepta, porque ella sentía algo más por él. Frank dice que el mundo actual ya no es su mundo. Minutos después, notan que Joaquín también estaba en el lugar y que tiene amenazado al hermano de Lily. Ella decide entregar la flecha y el príncipe estaba feliz porque desea gobernar por toda la eternidad con ayuda del árbol. Van por una cueva debajo y encuentran un gigantesco árbol seco. Joaquín hace un trato con Frank y él decide hacer florecer el árbol con ayuda de la flecha.
Sin embargo, Frank no puede y Lily lo ayuda, con la condición que le den un pétalo de la flor al igual que a Frank. Logran descifrar la ubicación exacta de la punta de la flecha, la cual solo funcionaba con la luna llena. En eso el gigantesco árbol empieza a tomar vida y florece unas hermosas rosas. Lily decide disparar a Frank para quedarse con el pétalo, pero todo se trataba de un plan. El capitán era inmortal, así que logra rescatar a su hermano de Lily, mientras ella empieza a escapar de los hombres del príncipe. De pronto la luna empieza a ocultarse y el árbol agonizaba, muriendo cada una de sus hermosas rosas. Lily corre y logra atrapar una que queda a punto de caer, así que lanza la rosa para que Frank la atrape y ella hace lo suyo. Termina haciéndole una trampa al príncipe y llegan los conquistadores para cobrar venganza porque éste los había traicionado. Los conquistadores logran ver a Frank que poseía la rosa y lo empiezan a perseguir. Él tenía la idea de morir para siempre. Entonces baja a MacGregor del barco haciéndole la entrega de la rosa. Le confiesa que Lily era suficiente mundo para él y que le dé ese mensaje. Los horribles hombres llegan al bote para quitarle la supuesta flor. En eso el príncipe sale todo moreteado, pero MacGregor se arma de valor y le da una brutal paliza que acaba con la vida de su alteza. Frank sigue luchando con los compatriotas y logra engañarlos. Él no tenía la flor. El barco choca con una columna y logra bloquear el cauce del río. Como consecuencia, los conquistadores, incluido Frank, son atrapados y petrificados por la maldición que poseen. Lily, muy triste, se acerca a Frank convertido en piedra y decide darle la flor que poseía para que éste descanse en paz y se libere del mal. Le confiesa su profundo amor que siente y deciden irse. En eso escuchan el rugido del jaguar y regresan. Pues sí, el gran Frank estaba de vuelta. La flor lo revivió y acabó con la maldición que poseía. Ambos se besan y MacGregor los abraza, muy conmovido. De repente ven que el árbol de nuevo empieza a florecer. MacGregor da una conferencia en el museo donde le negaron el permiso a inicios, pero él decide romper la invitación que lo hicieron frente a todos y los llama ancianos aburridos. Le dice que el papel se lo pongan. Bueno, eso ya se imaginan dónde. La película termina con Lily y Frank, quienes están aprendiendo a manejar un auto de aquella época.